quiero hacer es, lo primero que quiero hacer es agradecer al IAS de la deferencia de pedirme que les hable un poco sobre la viticultura de Chile. Ahora, probablemente lo que yo les voy a hablar quizás no sea lo que ustedes esperaban, pero me parece importante como cultura el que hablemos desde un punto de vista distinto, que son los paradigmas que tiene la viticultura de Chile, cómo se ha desarrollado en base a esos paradigmas, y también terminemos hablando de algunos criterios del consumidor cuando adquiera vinos. Entonces me quiero centrar en esa problemática. ¿De dónde me nace esto? En el año 1992, asistiendo a la Feria del Vino que organizaba en aquel tiempo Vinos de Chile, el secretario de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, en el gobierno de Patricio Aylwin, cuando inauguró esta feria, dijo algo que impactó a los enólogos. Piensen ustedes, estoy hablando en el año 92, es decir, las exportaciones de Chile apenas se iniciaron. Son productos emblemáticos del país y que la calidad de ellos es imagen de su gente, del pueblo que los produce. Y que en realidad nosotros en una botella de vino envasábamos lo que nosotros éramos. Chile hoy día se ha transformado en el cuarto exportador de vinos del mundo después de España, Italia y Francia. Es decir, un poco menos de 30 años pasamos de prácticamente nada, dado que las exportaciones realmente comienzan a ser sin, es decir, a tener algún sentido recién en el año 1990, cuando Chile recupera su democracia. Por lo tanto, era algo para nosotros muy impactante, que nos impactó enormemente y nos dio un tremendo empuje en lo que estábamos haciendo. Pero contrastando estas palabras de Mariano Fernández, me tocó en el año 2000 acompañar al profesor Mario Fregoni de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Piacenza, ex presidente de la Oficina Internacional de la Vid y el Vino, el cual, estando entre Huaco y viendo la hermosura de los paisajes y de los viñedos de Huaco, me dijo que no entendía cómo un país productor de tan buenos vinos tenía tan poca cultura de su producto, que era absolutamente inentendible. Palabras que también me quedaron grabadas, ¿ya? Y que probablemente han hecho que trate de tener alguna cultura distinta sobre el vino. Y quizás eso es lo que quiero transmitirle a ustedes hoy día. La viticultura chilena se ha desarrollado bajo distintos paradigmas, ¿ya? Y uno de los principales paradigmas, o el primero, fue el que se denomina el paradigma hispano-criollo, que básicamente corresponde a la colonia hasta los primeros años de la República de Chile, independiente. Ahora, este paradigma
hispano-criollo, nos remonta un poco a la historia de la vid en América. La vid no es originaria de América, ella fue introducida particularmente por los españoles durante el descubrimiento de América en 1492 y fue introducida a la isla La Española, es decir, la isla que tiene a Haití y a República Dominicana. En esas condiciones la viticultura fue un verdadero fracaso, son condiciones tropicales difíciles. Se hace hoy día viticultura en la isla La Española, particularmente uva de mesa, pero no es una viticultura fácil. La foto de la mano izquierda muestra unas pobres parras ahí en República Dominicana, porque cuesta. Ahora, Cortés, cuando se va a México, lleva la vid. Y en México es el primer éxito que tiene la vid en América Latina por un efecto adiabático. ¿Qué significa eso? Se empieza a cultivar la vid en altura, en las planicies de Ciudad de México, por lo tanto se consigue algo de frío, que es muy importante para la vid. De allí, la vid emigra con los pueblos mexicanos, ¿verdad?, hacia California, donde también encuentra condiciones ahí bastante excepcionales y buenas, dado que California en el hemisferio norte es exactamente la copia de lo que es Chile en el hemisferio sur. ¿Qué ocurre en el hemisferio sur? La vid también es llevada particularmente al Perú, ¿ya? Y se desarrolla en el Perú, pero su desarrollo, que inicialmente es bastante importante, se ve frenado posteriormente, dadas las estupendas condiciones que había en el Perú para producir algodón. Entonces el oro blanco tapa un poco el desarrollo vitivinícola del Perú, que es posible dada la presencia de la corriente de Humboldt, si no tampoco sería posible su desarrollo. Ahora, en Chile es Rodrigo de Araya quien es el primer viticultor, ¿ya? Y realmente, tal como señalaba para California, en Chile se encuentran condiciones realmente privilegiadas para la consolidación de la viticultura ya a partir de 1550. Tenemos que pensar, o quisiera repetir lo que he dicho siempre a mis estudiantes. No conozco todo el mundo vitivinícola. Conozco muchas partes donde crece la vid, pero de verdad nunca he encontrado condiciones más favorables para el desarrollo de una viticultura de calidad que las que existen en Chile. Es un verdadero talento que tenemos nosotros y que por lo tanto tenemos que cultivar. Si ya somos cuartos exportadores, bien, lo hemos cultivado en ese sentido, quizás haciendo un negocio, pero también nos tenemos que enriquecer espiritualmente de la cultura de lo que significa ser un país vitivinícola, probablemente en la concepción, ¿verdad?, de la creación de Dios, el mejor punto para producir vinos y uvas. De Chile, Juan Jufré se llevó la viticultura hacia Argentina. Juan Jufré, particularmente San Juan, se llama por Juan Jufré, ¿ya? Desarrolló en... ¿Y quiénes fueron los personajes que llevaron
no solo la vid, sino que hicieron el intercambio en la cordillera, también de alambiques, eh, de vasijas de greda, de lagares, cuero, fueron arrieros. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle un tremendo arrieros porque fueron, hicieron un transporte etnobotánico de personas y de la parte botánica entre las cuales estaba la vida. Ahora, para entender la cultura del cono sur de América, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que hablar de Potosí. ¿Ya? Potosí es el lugar donde los españoles encuentran un cerro de plata, rico Potosí, y explotan esta plata. Ahora, en 1650, Potosí tiene 160.000 habitantes, es decir, más que Boston. Nueva York era una simple aldea. 160.000 habitantes es como 2 San Fernando. ¿Y qué ocurre? El virrey del Perú, Francisco de Toledo, inventa una cosa que se llama la mita. Y la mita en realidad es una especie de esclavitud, donde a todos los pueblos originarios, ¿verdad?, se los lleva, yo diría, a una esclavitud, ¿ya?, a sacar de las entrañas del pueblo de Potosí la. Esto lo describe muy bien el Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, un libro clásico. No todo lo que ahí está escrito uno puede comulgar con eso, pero la parte de Potosí está tremendamente bien descrita. Ahora, ¿por qué es importante Potosí? En la ciudad a esa época, bueno, en condiciones altiplánicas, ahí hay que resistir, y estoy en una especie de cómo resistieron. Resistieron el agua. Adentro de la mina hace un calor infernal, hace un frío tremendo. Lamentablemente lo todavía drogadicción en esta situación. Pero había que abastecer esta ciudad de alcohol para los miteros, pero también para la celebración de la Eucaristía, vino, ¿ya?, para los españoles que vivían también en la ciudad. Este es el gran motor de la vitivinicultura del Cono Sur, tanto para Perú, Alto Perú, es decir, Bolivia, el norte de Argentina y Chile. ¿Dónde se producía en Chile especialmente? Se producía en los valles que hoy día llamamos valles costeros, el Elqui, el Iquí, el Huasco, el Piapó, Choapa, algo, ¿ya? Y existían rutas, tanto marinas como terrestres, para llegar al pasto. La ruta marina se iba a Arica y allí tierra Potosí. Pero también había otra ruta terrestre en el mismo Coquimbo, llegaba a se internaba en el Valle de Piapó, pasaba a San Francisco,
ustedes ven ahí a la derecha, ¿ya? Y continuaba después por Catamarca, Mansa, hasta llegar a desarrollando, ¿verdad?, el sector la viticultura. Ahora, ¿cómo era la viticultura en aquella época? Se usaba la piedra de derecha, Filipo, perdón, dígame. disculpa que interrumpa, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que se le escucha intermitente. Quería saber si puede verificar su conexión a internet o el micrófono. A ver, micrófono está bien, internet, como te digo, la tengo a base de teléfono, que me Ya, funciona mejor de lo que me funciona el internet R, ya, perfecto. ¿ya? Pero espero que se mantenga, ¿ya? Ya, gracias. Perdón. Ahora, a ti este lagar. Los lagares de piedra eran instalaciones carísimas. Por lo tanto, se democratiza el lagar al inventar el lagar de cuero de vaca, ¿ya? Ese lagar, por ejemplo, todavía puede funcionando, ¿ya? Entonces tenemos los lagares que han democratizado este de cuero de vaca, tenemos la cerámica para las vasijas y tenemos los alambiques de cobre para producir aguardiente. En variedades, ¿qué caracteriza al hispano criollo? Variedades como la país, que corresponde en realidad a la listán prieto de las Islas Canarias y es conocida como criolla chica en Argentina, negra corriente en Perú, misionera en Bolivia. Y a fines del siglo XVII, la introducción a Chile por el paso del Valle del Elqui, el Aguas Negras, Moscatel. Y además, más bien en Perú y en Bolivia, encontramos la variedad Mollar Cano. Estas tres variedades son las ancestrales. Ahora, ¿qué ocurrió con estas tres variedades ancestrales? Ellas se mezclaron entre sí, simplemente por mestizaje natural, dando origen a variedades como por ejemplo el torrontés riojano, que es la moscatel amarilla, que es emblemática, ¿verdad?, de Argentina, que produce el Malbec, y el torrontés riojano. El torrontés sanjuanino, que se utiliza en Chile para la producción de pisco, como la variedad Pedro Jiménez, escrita con G, ¿ya? Ahí tenemos la Pedro Jiménez, la Blanca Ovoide, por ejemplo, la Loncomilla, hay unos espumantes muy buenos. En Bolivia, la Bichoqueña es la Yoya. En pisco usamos la moscatel rosada, también para algunos vinos y para vinos generosos. La quebranta para piscos en Perú. Es decir, hubo un amor entre la Listán Prieto y la moscatel de Alejandría que dio origen a todas estas variedades criollas. Ahora, aparece un segundo paradigma para el desarrollo de la viticultura. Ese paradigma aparece en 1860 aproximadamente y se extiende hasta principios del siglo XXI, pero tiene distintas etapas. La primera etapa podríamos decir es entre 1860 y 1930. Chile, que lo que ha ocurrido, ha pasado de más o menos 1,5 millones de habitantes a 4,2 millones.
se ha desarrollado muchísimo la minería, particularmente salitre y carbón. Chile gana la guerra del Pacífico, expande su territorio. El hecho de ganar la guerra del Pacífico hace que Valparaíso sea el puerto más importante del Pacífico y no el Callao en Perú. Diego Portales, para algunos un estadista, para otros un dictador, ¿verdad? Le da una estabilidad política a Chile importante. Pero Chile empieza, ¿verdad?, a mirar ya no lo español, sino que empieza a mirar las potencias que en ese momento son importantes, como es, por ejemplo, los ingleses, ¿ya? De aquí nosotros le empezamos a copiar a los ingleses que habían traído el ferrocarril, y en la copia dejamos de consumir la yerba mate que corresponde al paradigma hispano-criollo, empezamos a consumir té. Y hoy día los chilenos consumimos té, pero no nos damos cuenta que eso correspondió a una copia, ¿ya?, que le hicimos a los ingleses. El consumo per cápita de vino en aquel tiempo es bastante elevado, 60 a 80 litros per cápita, pero se distingue ya un consumo popular y un consumo aristocrático que tiene que ver mucho con el desarrollo de la minería. Uy, perdón. Bien. Perdónenme, pero está aquí está. Uf. Ahí estamos. Ya, perdón. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? La plaga de la filoxera, importando a Europa plantas ornamentales relacionadas al género vítico o géneros asociados, se lleva en la tierra la filoxera desde Norteamérica, primero a Inglaterra y de ahí a Francia y el resto de Europa. Esta plaga destruyó 2,5 millones de hectáreas de vides en Francia antes que se encontrara alguna solución. ¿Qué quiere decir esto? Destruyó el 75% de la viticultura francesa. Esta, obviamente, que es la mayor plaga, se le encontró solución. Hubo muchas soluciones que se buscaron, pero la solución que se buscó fue el uso de patrones portainjerto tolerantes a esta plaga. Esta plaga hoy día está en todas partes del mundo, a excepción, curiosamente, de Chile, vean, Afganistán y algunos suelos arenosos de algunos países, ¿ya? En Argentina tenemos desde 1878, la tenemos. Acá también quiero señalarles la responsabilidad de los agrónomos en la defensa de nuestro patrimonio fito y zoosanitario. Ustedes no pueden traer, ¿verdad?, barbados, no pueden traer material, porque siempre que a veces se toma como una gracia, oye, me traje una estaquita de tal o cual cosa. Bueno, como agrónomos eso éticamente no lo podemos hacer
y tenemos que cuidar y explicarle a toda la gente que tenemos que cuidar nuestro patrimonio fito y zoosanitario. No quiero en mi vida saber que la filoxera llegó a Chile. No quiero, porque van a tener muchos problemas y vamos a perder muchas cosas si la filoxera se introduce a Chile. Les dije que en este tiempo también los industriales de la minería pensaron entre ellos a competir quién producía mejor vino, ¿ya? Y Portales trae a Claudio Gay, que hace en la Quinta Normal un jardín de variedades, pero después personajes de la minería como Chagavía, Tocornal, Correa Albano, Conchito, Rázuri, Undurraga, Urmeneta, etcétera, empiezan a competir entre ellos quién produce el mejor vino. ¿Por qué? Porque empieza el paradigma francés en el sentido que solo con variedades francesas es posible producir buen vino. Y como todos estos personajes tienen mucha plata, bueno, sus vacaciones son en Europa y particularmente en Francia. Por lo tanto, van copiando todo lo que pueden copiar. Incluso traen a personajes de la vitivinicultura, pero extraordinarios, como por ejemplo Gustav Coex, ¿ya? Que ha escrito un tremendo libro de cultura que hoy día es muy interesante leerlo, ¿ya? Lo traen en 1900, Fuchs fallece por ahí por el 1906. Es decir, nosotros tenemos a grandes personajes franceses que van alimentando entonces esta mentalidad particular de la burguesía chilena que se va separando cada vez más de lo que es el campesino, ¿ya? El cual va quedando relegado, postergado, muchas veces menospreciado. Ahora, ¿cuáles son las causas de este paradigma francés y esta hispanofobia del siglo XIX-XX? Primero, el resentimiento de la época colonial, es decir, la aristocracia quiere olvidarse de todo lo que ha sido la colonia. Las heridas de la guerra de la independencia. España, que había sido un tremendo, muy poderosa, va perdiendo importancia como potencia económica, política y militar. Y entonces aparece Gran Bretaña con su industrialización, ¿ya? 1850, la revolución industrial, el inicio del enriquecimiento de la atmósfera con carbono por uso de combustibles fósiles que hoy día nos tiene, ¿verdad?, un cambio climático tremendo, ¿ya? Bueno, el desarrollo que hacen los ingleses hoy día lo estamos pagando nosotros. Francia, se imita a Francia. Vean ustedes las fotos de los personajes de la oligarquía chilena, era la imitación de los franceses. Eso era. Toda la mentalidad va ahí. Y eso lo tenemos en imitación de los vinos, en la economía, en la moda, en la cultura, el urbanismo, el paisajismo, céspedes, en un país donde hay sequías, nosotros tenemos grandes prados que imitan los franceses, pero que no nos sirven. En Chile no deberíamos de tener más bien matorrales, ¿ya? Pero no prados como tenemos. Entonces, este paradigma es un paradigma tremendamente importante que aún se mantiene con mucha fuerza en muchos personajes, ¿verdad?, del vino. Y esto causa un tremendo contraste entre
ese saber popular, por ejemplo, del campesino, el cual en un país caluroso construye corredores, pérgolas, parronales, árboles, donde busca sombra. Entonces vean ustedes el contraste, ¿verdad?, de, por ejemplo, ese parronal, ¿ya?, que da sombra en un clima cálido respecto de un jardín francés de puro pasto o inglés de puro pasto. Es decir, mucho más adaptado al clima es la sabiduría campesina que la copia que nos impusieron, ¿verdad?, un poco la parte aristócrata. Ahora, en este paradigma francés, la calidad está absolutamente asociada en vinos destilados a los franceses. Todo lo que era, que olía a español, se desecha. Se desechan vinos importantes en Chile, como el Pintán, el Arepa, el Leao, el Oliendo, Ñihue. Otros productos como el queso de chanco. El queso de chanco se producía con cabras. Hoy día ustedes van al supermercado y el queso chanco que no tiene nada que ver con el verdadero queso chanco. Todo lo patrimonial se va destruyendo fruto de este paradigma francés, de esta copia a lo francés y a lo inglés. Y se estimula el consumo o la imitación nacional de vinos producidos en Francia. Entonces empiezan a aparecer etiquetas, como la que ustedes ven a mano derecha, ¿verdad?, de Burdeos, Chablis, Sauternes, Médoc, Margaux, Clos, Champagne, Cognac, todos productos franceses que comienzan a imitarse. Por lo tanto, hay visiones muy distintas en la élite respecto del campesino, del pueblo, ya que continúa un poco en el paradigma hispano. Ahora, tecnócrata. Esta palabra a mí me dolió muchísimo cuando gente de la historia me hizo ver cuán colonizada estaba mi mente respecto del paradigma francés. Y cómo yo me estaba comportando como profesor universitario, también como un tecnócrata que asimilaba este paradigma francés. La industria se había acomodado a esta moda francesa y le exigía a agrónomos, enólogos, técnicos, lograr a toda costa, por imitación, los productos franceses. Se traen a enólogos franceses a Chile para que ellos impongan cómo se hace el vino. Nombres como Durán en la viña Cousiño, Pután en San Pedro, la Boucher en Conchitoro, el abuelo de la presidenta Bachelet, ¿ya?, enólogo, Foex, este gran viticultor. Y el paradigma dice, solo se puede elaborar vinos finos con cepas francesas. El primer libro de viticultura escrito en Chile por Manuel Rojas en su manual, 1891, y que tuvo varias reediciones, la última en 1951, es notable cuando uno lo lee como él tiene el paradigma francés. La SNA, que representaba al sector de los agricultores, tiene también un rol notable. Paradigma francés, solo las variedades finas son las francesas, y desprecia todo lo que tenga que ver con las variedades más ancestrales de Chile. ¿Ya? Es
notable cuando uno lee esos documentos y se da cuenta de cómo permeó el paradigma. Las plantaciones de la cepa francesa van a tener que estar en espaldera, ¿ah? En espaldera, se desprecia, por lo tanto, toda la construcción cabeza que nosotros tenemos en el secano sur interior, ¿ya? Y si ustedes leen, por ejemplo, el libro de justamente van a ver que, por ejemplo, en poda se puede respetar muchísimo mejor toda la fisiología de conducción que tiene una vid en un sistema en cabeza y que probablemente el sistema en espaldera, y para qué decir el sistema en cargadores, que causa muchos cortes de poda de manera muy fuerte, ¿ya? Por lo tanto, produce muerte de madera y entradas de hongos de la madera. Bien, es lo contrario. Sin embargo, se nos impone lo francés y se deja de respetar lo que venía de forma más ancestral, considerando una cosa moderna y lo otro simplemente despreciable porque es de ignorantes. Y sin embargo, sí. Entonces, las escuelas y universidades están absolutamente colonizadas por la supremacía francesa, que es dogmática, casi religiosa. Si ustedes escuchan hoy día todavía a enólogos del paradigma francés, van a decir, estos están en la religión, es como una religión para ellos. El desprecio a lo criollo es notable. Y como les digo, durante muchas décadas yo fui profesor colonizado por el paradigma francés, mientras no me puse a leer y a preocuparme un poco de los aspectos históricos y a estudiar, por ejemplo, el sistema en cabeza, en todas sus ventajas. Bueno, mejor hacerme a culpa mientras uno está vivo. Ahora, por ejemplo, la SNA, ¿cuáles son los vinos? Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. De segunda clase, ya de segunda clase, si yo mezclo Cabernet Sauvignon y Cabernet Franco con Merlot o Petit Verdot o con Côte, que es la Malbec, y ya vinos, pero corrientes, ya si yo mezclo solamente con Côte. En el libro de Manuel Rojas, el paradigma de la calidad solamente se puede producir con muy poca cantidad. No, hoy día la investigación y cultura nos ha mostrado que no es tan importante la cantidad, lo que importa es cuál es el equilibrio que existe entre las frutas que tengo y las hojas bien iluminadas en la vida. Eso es importante, el equilibrio vegetativo productivo y no simplemente si tengo mucha cantidad, tengo mala calidad. Manuel Rojas. Variedades que se desprecian, Pinot Noir, Semillon. Bueno, todo este paradigma francés se concentra especialmente y sigue concentrado especialmente en Chile, en la ribera sur del río Choapa y la ribera norte del río Maule. Ahora, para hacer este paradigma ya les decía que falsificar, ¿ya? Y se comienza a falsificar todo lo que se pueda falsificar. Por lo tanto, si vamos a hacer un espumante, ¿cómo lo vamos a llamar? Champán. Pero no solo va a ser champán el producido por un método champenoise, ¿ya? También el vino gasificado
va a ser llamado champán, y eso sí que ya es absoluta falsificación. Si hago sidra, también falsifico. Si hago Oporto, Jerez, todo lo falsifico. Es decir, este paradigma francés al final, por tratar de producir o de imitar lo francés, se llega a burdas falsificaciones. Ahora, la depresión de 1930 hace un cambio en el país. Antes había un crecimiento más bien hacia afuera y el país se tiene que volver hacia el interior. La población en Chile sube a los 13 millones de habitantes en 1990. Se crean en el año 64 el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, en el año 67 el SAC, grandes instituciones que se crean en ese periodo. Se crean las cooperativas pisqueras y vitivinícolas, ¿ya? Viene el proceso de reforma agraria, ¿ya? Pero estos cambios juntan, ¿verdad?, en un sentido que es correcto, crean trastornos políticos importantes a fines de los 60 y principios de los 70. Y viene un cambio total, ¿ya? Y viene un poco la concentración del negocio vitivinícola en 4 grandes empresas que pasan a ser líderes. Son Santa Rita, inicialmente Casablanca, Conchitoro, San Pedro, estaba también Carolina, ¿ya? Pero se produce una brutal crisis vitivinícola. En el año 1960 nosotros teníamos 110.000 hectáreas de viñedo. En el año 1990 solo nos quedan 65.000. Y a pesar de que en el año 1990 comienzan las exportaciones de vino chileno, la superficie continúa bajando y bajamos a 53.000 hectáreas en 1994. Es decir, la crisis vitivinícola destruyó el 50%, un poco más, de toda la viticultura chilena. Y dedicarse a la viticultura fue casi mal visto. El consumo cayó enormemente, de 62 litros per cápita a 25. Y ha seguido cayendo, y hoy día se mantiene entre 13 y 15 litros per cápita solamente, ¿ya? El vino se vende en chulcos de 15 litros, damajuanas de 10 o garrafas de 5, o botellas que se denominaban familiares de 1 litro. El porcentaje de vino que se vende en botellas inicialmente de 750 y hoy día de 700 centímetros cúbicos es bajísimo. Ahora, les he hablado de estos 2 grandes paradigmas. Sin embargo, quiero mostrarles ahora, a nivel de Chile, dónde están las fronteras, de tal manera que si ustedes se van a trabajar a distintas regiones de Chile, van a encontrar paradigmas un poco distintos. Y obviamente hay un paradigma muy diferente en la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Básicamente se mantiene el paradigma hispano-criollo. Sin embargo, recuerden que estas regiones no eran regiones chilenas o estaban separadas del territorio chileno hasta finales del siglo XIX. Más bien habían estado ligadas administrativamente con el virreinato del Perú primero, después con el Perú hasta 1883, cuando Chile vence, ¿verdad?, en la Guerra del Pacífico.
Por lo tanto, la historia de estas regiones está íntimamente conectada al gran ciclo económico expansivo de la minería de plata, particularmente Guantajaya y Potosí, durante todo este periodo. No obstante eso, hoy día, por ejemplo, en el Valle de Cotpa, nosotros tenemos paradigma francés, paradigma criollo, pero el desarrollo que hay, por ejemplo, en Toconá, nos muestra que se ha tratado de desarrollar un paradigma francés. ¿Ya? Entonces, hay ahí una mezcolanza donde se ha perdido un poco la identidad. En el caso de Atacama y Coquimbo, vamos a encontrar también dicotomía. En el caso del pisco, prácticamente 99,9% de la producción de pisco es con la variedad ancestral Moscatel de Alejandría o criollas como Moscatel Rosada, Pedro Jiménez con G, Moscatel de Austria, que es la Torrontés riojana, eh, se me olvidó, la Torontel, ¿ya? Es decir, el pisco se ha mantenido como incólume con sus variedades y no combinado con el paradigma francés. En cambio, el vino que se ha desarrollado desde 1990 en adelante en esas zonas es prácticamente paradigma francés, con algunas peculiaridades como el uso de la variedad Pedro Jiménez con G en Valle del Este. Ahora, las regiones de Valparaíso, Maule, Norte, domina, tal como ya lo dije, absolutamente es decir, desde Choapa hasta el norte del río Maule. Del Maule al sur y hasta el norte del Biobío, y particularmente lo que es el valle del Itata, tenemos nosotros lo que todavía conserva el paradigma hispano-criollo. Un paradigma hispano-criollo muy contaminado con muchos viñedos de paradigma francés. Pero creo que hay que reconocerles a la región, particularmente del Ñuble, como una región de tesoros para Chile por el respeto a las variedades del antiguo paradigma hispano-criollo y particularmente lo que es el Valle del Río Itata. Ahora, al sur del Biobío, lo que es sur del Biobío, la Araucanía, los lagos, los ríos e incluso llegando a Aysén por cambio climático, hay hoy día desarrollo de viticultura. ¿Quién la domina? Es absolutamente paradigma francés. ¿Por qué? Porque la desarrollaron enólogos con mentalidad de paradigma francés. Bien, ¿qué ha pasado entre el año 90 y el 2021? Chile ha tenido una disciplina fiscal importante que le ha dado estabilidad. Es importante. Las palabras del que después fue canciller, Mariano Fernández, que en el 92 era subsecretario de Relaciones Interiores, pero después canciller, fueron importantes. Los tratados de libre comercio que parten en el 2002 con la ministra Soledad Alvear son importantísimos para Chile. Sin embargo, aquí se comete un error. Se entrega la denominación gratuitamente
¿Y por qué? Porque el chacolí se producía en Chile antes de que Chile fuera república. Tanto se producía en la colonia. Y si el chacolí se producía en la colonia, un Estado como Chile no puede apropiarse y entregarlo. El caso del chacolí debió haber sido peleado. Es cierto que existe un chacolí en el país. Tenía su nombre, se producía y se entregó simplemente en estas conversaciones con la Comunidad Económica Europea. A partir del año 89, se abre Chile un poco a los mercados externos y comienza a haber inversión en equipamiento moderno, súper moderno, que expresara lo que realmente esas variedades daban. Se empiezan a valorar territorios con denominaciones de origen, ¿ya? Pero también con denominaciones de origen que son más bien indicaciones geográficas, como por ejemplo lo fue en ese primer instante Casablanca, ¿ya? Básicamente, en esta apertura al mundo de Chile, inicialmente domina absolutamente el paradigma francés y se exportan muchísimas variedades: Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot. Incluso todavía no estaba Carmener, ¿ya? Por lo tanto, básicamente 4 variedades hacían toda la exportación de vino chileno. Opinión de los extranjeros: Chile produce extraordinarios vinos, pero por Dios, qué país más fome. Solo 4 variedades que estaban dadas por el paradigma francés, pero nos criticaban. ¿Qué país más fome para producir vino? El Cabernet Sauvignon sube de 8.100 hectáreas, ya llegó a tener 42.500, hoy tiene 40.200. Y yo creo que Cabernet Sauvignon va a seguir disminuyendo su superficie. Sauvignon Blanc subió de 5.000 a 15.000 y si seguimos en paradigma francés, esta variedad va a seguir subiendo, pero lentamente porque es muy productiva. Piensen ustedes lo que fue la invención de la carmenera en el año 1990. ¿Qué decía la industria del vino? Criticó violentamente la invención del carmenere, porque para ellos le echaba a perder el negocio del merlot que estaban exportando a Estados Unidos. Hubo que pelear mucho. El carmenere se logró imponer simplemente por su calidad. Y yo considero que Carmener fue el que le dio como la corona al paradigma francés, pero por lo menos rescatar una variedad perdida, la rescató. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el siglo XXI? Yo diría, no más allá de unos 10, 11, 12 años atrás, es decir, un desarrollo muy reciente. Está empezando a valorarse las variedades ancestrales, las variedades minoritarias que permiten darle diversidad a los vinos que ofrecemos nosotros en el mercado. Producto del paradigma francés, la Listán Prieto o país en el año 70 tenía más o menos 65.000 hectáreas. En el año 86 no le quedaban más que 29
10.000 y después llega a tener solo 3.400. Hoy, en estos últimos 10 años, se ha recuperado su superficie, llegando al orden de 10.300 hectáreas. Es decir, algo está pasando. La tecnología, la buena infraestructura de vinificación mostró que variedades que eran despreciadas del paradigma francés eran capaces de producir buenos vinos, distintos, pero eso no significa que sean malos, son diferentes y por lo tanto las variedades francesas puede ser que sirvan para un tipo de comida, pero las variedades ancestrales tienen su valor para otras comidas, es decir, nos dan riqueza y lo que menos tenemos que hacer es despreciarlas. Ahora, ¿cuál va a ser, ya que ustedes son todos prácticamente jóvenes, el nuevo paradigma que vamos a tener nosotros en Chile? ¿Vamos a copiar lo mismo? ¿Vamos a seguir con el paradigma francés, despreciando el paradigma hispano-criollo? ¿O ya que hemos aprendido a copiarle a los ingleses, a los franceses, entonces ahora vamos a tener que copiarle a los norteamericanos? Gracias a Dios que en Estados Unidos existe California, porque si no existiera California con sus buenos vinos, el mundo estaría lleno de Coca-Cola y sería lo único que se apreciaría, porque los países que dominan imponen sus gustos al mundo. Bueno, pero le ha salido competencia a Norteamérica. El paradigma chino. ¿Cuál es ese? Ya comemos comida china. Y mientras el burger o el McDonald's está en Pekín, ¿ya? La comida china está en Occidente. O quizás el paradigma indio, porque verdad la potencia después de China va a ser la India. Vean ustedes cómo el paradigma, cómo somos, cómo copiamos todo en Chile. Hablamos de late harvest en inglés, en lugar de apreciar las denominaciones de origen pajarete en Coquimbo de Atacama o asoleado en el Maule. Las etiquetas y todo le ponemos inglés, un Spanglish, porque menospreciamos decir las cosas por el nombre castellano. Para ser modernos tenemos que mezclarlo con inglés. De lo contrario, eso es solamente colonialismo de las mentes. Ahora, como quizás los chinos sean en verdad norteamericanos, entonces vamos a tener que empezar a poner todo en caracteres chinos o en caracteres de hindi, el idioma de la India. Pensé, quiero que ustedes que son jóvenes piensen y ojalá que tengan el orgullo de ser chilenos. Si es chileno es bueno. Decía por ahí una fábrica de refrigeradores como era FENSA. ¿Ya? Entonces, el futuro puede ser que se siga manteniendo el paradigma francés por mucho tiempo. Es un paradigma poderosísimo. ¿Ya? La cultura neoliberal que hoy día tenemos, que concentra y concentra. Conchitoro tiene más de 7.000 hectáreas propias, San Pedro tiene más de 4.000, Santa Rita más de 3.500. Por lo tanto, se concentra en grandes empresas. Lo pequeño va desapareciendo.
El mercado interno y el mercado de exportación. Hoy día se piensa solo en el mercado de exportación y el mercado interno va quedando como en la espalda, atrás. O Chile no es más que un casillero más del mercado internacional. Estas empresas, por ejemplo, Conchitoro, ya no es una empresa chilena en 100%, ¿no? Tiene viñedos en Chile, en Argentina, en California, tiene oficinas en Inglaterra, en la Comunidad Económica Europea. Es decir, es un holding. No es ya una empresa que se juega todo por Chile. Es notable lo que hizo, pero hay que mirarla con la realidad de un holding internacional. Ahora, estas grandes empresas que marcan el mercado son cómodas, son reticentes. Si hago buen negocio vendiendo Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Chardonnay y Merlot, bueno, ¿para qué me esfuerzo más? ¿Para qué me esfuerzo más si hago un tremendo negocio? Por otra parte, el Estado tiene una falta de claridad, pero brutal. El caso del Chacolí. El caso del Chacolí fue una tremenda pérdida para Chile. En el caso del pisco, y hay un problema constitucional, tiene que ser defendido por los productores pisqueros. Por lo tanto, cuando peleamos el nombre de nuestra denominación de origen pisco en los mercados internacionales, Perú va como país a pelear y Chile van los productores a tratar de pelear contra un Estado. Yo no sé si lo tienen claro los constituyentes lo que significa esto, pero ojalá que hagan algún cambio al respecto. Entonces, el futuro que vamos a tener es más de lo mismo, paradigma francés, o quizás nuevas copias como el paradigma norteamericano, o nos vamos a atrever a dar un salto al vacío y a innovar con lo propio que tenemos. Y acá les quiero mostrar lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Por ejemplo, Georgia, el origen de la vid. Georgia ha estado rescatando sus variedades patrimoniales y no solo sus, también está rescatando sus formas ancestrales de hacer vino. Y nos ha tapado la cara con un vino blanco producido en fermentación tinta, que los llaman los vinos naranja. A nosotros quizás no estamos acostumbrados, pero Georgia ha sido exitosa con esos vinos en los mercados internacionales. España está rescatando variedades en La Mancha, en las Islas Canarias, en las Islas Baleares. En Cataluña, Miguel Torres ha hecho rescates impresionantes de variedades, rescató 50 variedades y se ha quedado con 5 que las piensa, ¿verdad?, producir vinos, es decir, diversos vinos, buscar la diversidad. Los vinos no son otra cosa que diversidad. Por lo tanto, concentrarnos en 4 o 5 variedades para nosotros es un tremendo error. Si hasta bebidas como la Coca-Cola, ustedes tienen con azúcar, sin azúcar, light, cero, etcétera. Es decir, hasta las bebidas gaseosas se han diversificado. El vino es esencialmente
diversidad. Hay una variedad espectacular en Chile, espectacular, como es la COT, conocida en Argentina como Malbec. En lo personal, creo que los Malbec argentinos son muy buenos, pero son de un tremendo grado alcohólico. En cambio, en Chile son notablemente de menor graduación alcohólica, mucho más florales, con mayor acidez, vivacidad. Esta es una variedad fantástica, fantástica, perdida y despreciada, ¿ya? El Malbec en Argentina era despreciado y fue el mercado norteamericano el que lo conquistó y se lo exigió a Argentina. Y hoy día la transformaron en variedad emblemática. ¿Quiénes cultivaban Malbec en Argentina? Lo cultivaban los campesinos, porque les pagaban muy mal la uva. Y como la Malbec es muy productiva, entonces por lo menos por volumen lograban tener algún negocio. Fíjense, muy productiva. Y hoy día es la variedad emblemática de Argentina. Calidad y cantidad no siempre son contrarias. Ahora, en Chile, como somos países copión, entonces, claro, hemos visto que Argentina triunfó nombrando a la variedad COT como Malbec. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Copiamos también, le ponemos Malbec en lugar de llamarla como se llama la variedad, COT. ¿Qué más se está haciendo en Chile? Hay un rescate del patrimonio, ¿ya? Argentina, por ejemplo, rescató el torrontés riojano, la mosca amarilla. Lo transformó en su segunda variedad. Torrontés riojano es una variedad criolla. Y los argentinos en esto nos mostraron una lección. Potenciaron su variedad criolla y hoy día en los mercados asiáticos el torrontés riojano anda estupendo, ¿ya? En la academia hoy día se está empezando a hablar del patrimonio. Se está respetando. Ya no somos tan tecnócratas. Nos lavamos un poco la cabeza del paradigma francés y estamos empezando a respetar tanto los en investigación, los enólogos jóvenes y emprendedores, variedades propias de nosotros. La superficie, como les digo, del Istán Pri país. Hoy día ya tenemos 10.319 hectáreas para los 130.000. Se han rescatado variedades criollas nuevas en el norte de Chile, en el Valle del Huasco, recientemente en el Itata. Está aquí presente en este seminario don Castellón, quien en su predio ha rescatado 5 variedades criollas desconocidas y que seguramente va a propagar y a producir vinos con ella, dando una personalidad que es distinta. Bien, he hablado mucho de los paradigmas. Quizás la última parte, decirles cómo tienen que mirar ustedes los vinos. Obviamente que el clima es algo que jamás vamos a poder dominar. Y el clima hoy día está haciendo lo que quiera con el cambio climático. Los suelos pasan a ser importantes en función, por un lado, del clima que demanda agua y por otro lado, por la variedad o el patrón porta-injerto sobre el que eventualmente podría estar injertada. Estos 3 elementos determinan las prácticas
características que hay que hacerle a un viñedo. Por lo tanto, la copia no es permitida. Nosotros tenemos que encontrar para cada sector, con su clima o mesoclima, su suelo y la cepa que ahí tenemos plantada, qué prácticas de manejo le tenemos que hacer. Eso significa ser emprendedores diariamente. Simplemente ver qué hacer para sacarle a esto el mayor partido. Clima y suelo, los romanos lo llamaban el locus loci, que ese es como el lugar del genio, el genio del lugar, ¿ya? Porque se daban cuenta que los vinos producidos en distintas regiones eran distintos, eran diferentes. Eso tenemos que hacer. Tenemos un país de norte a sur. En consecuencia, tenemos para producir los más diversos vinos posibles. Les voy a dar un caso en esta copia del paradigma francés. Por ejemplo, Pinot Noir. Antes se plantaba. Tengo un campo. Uno decía, a ver, ¿cuáles son las variedades que yo tengo o que tienen buen mercado internacional? Tal, tal, tal. Por lo tanto, planto esas variedades. Y también tenía otro predio, qué sé yo, cercano a la costa. Y hacía exactamente lo mismo. Plantaban las mismas variedades. No. Hoy día hay predios cuya aptitud es para un tipo de variedades y para otro tipo de variedades. Y eso es lo que tienen que buscar ustedes. Y sacarle partido a eso que se da bien ahí. No copiar solo lo que dicen los mercados. Hay que atreverse, hay que innovar. Eso nos va a dar a nosotros una tremenda diferenciación respecto de otros países, porque vamos a ser diversos. Piensen, Argentina, Malbec y Torrontés Riojano. Peor todavía que nosotros, dos variedades. Por lo menos tenemos 4 por ahora, 5 si incluyo Carmenere. No, tenemos que tener muchas, porque tenemos un país de norte a sur con grandes, grandes posibilidades diferentes. ¿Cómo tenemos que consumir? ¿Cuál tiene que ser el criterio de nosotros para consumir un vino? ¿Cómo lo elegimos? Primero, sean absolutamente infieles a una marca, a una variedad, al tipo de vino, y si no les gusta la palabra infiel, sean curiosos. Si van a un país distinto que Chile, no se les vaya a ocurrir tomar vino chileno, regálenlo si quieren, pero consuman el vino de ese país. Si en ese país usted está en una región determinada, consuma el vino de esa región, conozca ese vino. Si usted está en un pueblo, consuma el vino del pueblo. Por ejemplo, en Italia, en un pueblito chiquitito, al pedir vino, ¿qué vino tiene? Señor, tengo este vino o este vino, 2 vinos. Ya. ¿Por qué? Este es de don Pedrito y este es de don Juanito, que son los que tienen viñas alrededor de mi pueblo. Y como yo me siento honrado y orgulloso de mi pueblo, pues sirvo el vino de mi pueblo. Por lo tanto, ustedes exijan los vinos del lugar.
¿ya? Exijan los vinos del lugar. Qué fomedad ir de Arica a Punta Arenas y encontrar que hay 3 o 4 empresas en todos los restaurantes y en todos los boliches habidos y por haber, tienen exactamente el mismo vino. Por lo tanto, en Arica o en Punta Arenas tomo lo mismo. ¡Qué lata! No. Pidan los vinos de la región. Pidan los vinos de la región. Entonces, si tiene la oportunidad de beber un vino en un país desconocido, de una región desconocida, un pueblo desconocido, ¿qué tengo que hacer? Interiorícese de las características naturales de ese país, región o pueblo, ¿ya? Y particularmente interiorícense de la gente que ahí vive, de sus costumbres. En una botella de vino se envasa a la gente, al espíritu de la gente. Busquen lo raro en cuanto a lugares, variedades. Son jóvenes ustedes, sean curiosos, curiosos. Vean lo hermosa que es la vida siendo curiosos. No me está corriendo. Ahí. Si van, por ejemplo, aquí y Parinacó, Tarapacá, en el Valle de Cocopá, se produce Pintatani, que es el Valle de Camarones. O si están en Iquique, al interior, y van a Canchones, ahí está la cepa Tamarugal, hoy día es la Cococayo, pero consuman esos vinos. Es decir, en Iquique, consuman Tamarugal. Si van al Valle del Elqui, por ejemplo, ahí hay viña. Pero quiero hacerle una crítica a esa vida, porque me vende vino Pedro Jiménez, escrito con X. Pedro Jiménez está haciendo referencia a la variedad española que hay en Andalucía. Pero, ¿es esa la variedad que está ahí plantada? No. Ella corresponde a una homonimia, es decir, suena igual, pero es Pedro Jiménez con G, que es una variedad criolla. Y ese vino está producido con la variedad criolla. Por lo tanto, si nos sintiéramos orgullosos, esa viña no pondría jamás Pedro Jiménez con X, sino que escribiría Pedro Jiménez con G, haciendo referencia a la verdadera variedad que ahí tiene. Si me voy a Colchagua, Palmilla, Peralillo, ahí se dan extraordinariamente bien los carmeneros. Vean en las botellas, Palmilla, Peralillo, si quieren tomar carmeneres excepcional. Por ejemplo, ahí tienen miedo de carmener que en esa botella tiene además algo de Petit Verdot, Cabernet Sauvignon y una variedad pero absolutamente desconocida, la Folle Blanche Faux. Quiere decir la loca blanca falsa. Y es tan falsa, ¿verdad? Esa variedad porque los racimos son distintos, ¿ya? Por lo tanto, es realmente falsa. Pero ahí tienen algo absolutamente distinto. Si se van a la Araucanía, bueno, hoy día en la Araucanía estamos en la dica francés, pero que particularmente van a ser de Malleco, ¿ya? En general van a ser de Malleco, ¿ya? Simplemente por condiciones orográficas. En Malleco es donde hay más calor, es más frío. Hay vinos orgánicos, hay cosas espectaculares, vinos de la Araucanía. Es
tienen que pedir. Ya hay un restaurante en Temuco que vende solo este tipo de vinos. Si se van a los lagos, por ejemplo, en el lago Ranco, hay una viña que los dueños de la viña, voy a nombrar, Casa Silva, ¿ya? Tienen un campo al lado del lago Ranco, en esa pequeña viña donde producen vinos base para espumantes, ¿ya? Y Gewürztraminer, Riesling, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Pero pidan, esos vinos son distintos. O si se van a Chiloé, hoy día la Viña Montes está plantando viñedos experimentales. Los resultados indican más bien que son vinos base para espumantes, ¿ya? Las temperaturas todavía no son muy altas. Incluso si se van a Puelo, en la región de los lagos, ahí hay un pequeño viñedo que pertenece a don Erich Villaseñor, ¿ya? Donde también tienen vinos muy, muy distintos. Prueben eso. ¿Qué se da en esas latitudes? Incluso si se van a Aysén, hoy día el INTA está produciendo un vino en Aysén, en Chile Chico, latitud 45. Latitud 45 sur, el límite de la viticultura de Chile, latitud 45 sur. Si yo me voy al norte, al hemisferio norte, ¿qué es lo que es latitud 45? Curioso, Burdeos. ¿Por qué? Bueno, el hemisferio norte es un hemisferio que tiene más tierra, por lo tanto, es más cálido en verano y más frío en invierno. En cambio, el hemisferio sur tiene mucha agua, es más templado en verano y en invierno, ¿ya? En el hemisferio norte podemos tener en Alemania, en Polonia, hasta la latitud 52, 54, viticultura, es decir, tan extrema como la que tenemos en Aysén. Pero, ¿qué se da en Chile Chico? ¿Cómo son esos vinos? ¿Qué ganas de probarlo? ¿Qué curiosidad de saber qué vinos se dan ahí? Bien. Les voy a dar las gracias por la paciencia de escucharme. Ahí les dejo al lado, a mano izquierda, un vino de la variedad Gros Meril, que acaba de sacar un premio en Londres. Gros Meril es una variedad rara, perdida, francesa, que en Chile la denominábamos Verdot. En el año 65 habían más o menos 350 hectáreas. Hoy no quedan más allá de 2 a 3 hectáreas en Chile. Y el vino, si se hace bien, saca medallas. Por lo tanto, aprendamos de esto. No perdamos el patrimonio que tenemos. Cuídenlo. Ustedes van a cuidar lo que tenemos. Cuídenlo, por favor. No lo desprecien. Sáquenle partido. Se van a llenar de plata haciendo cosas distintas, con espíritu emprendedor. Háganlo. No lo pierdan. Van a ver los felices que van a poder estar alguna vez, por ejemplo, tomando un vino donde uno pueda decir, este vino se produce en un viñedo ubicado en Sagrada Familia, de 2 hectáreas, y produce, y viene el cuento de todo. Muchas gracias, no sé cuánto me extendí, pero gracias por la paciencia de escuchar. Muchas gracias, director.